Dios les bendiga, hermanos y amigos. Bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Soy el pastor Roberto Andino. Estamos aquí hoy, amén, en el primer día del mes de agosto del año 2020. Hoy, el programa de hoy es un programa que yo sé que va a ministrar muchísimas vidas, porque estamos en un momento muy especial de la historia en el mundo entero. Y el tema de hoy es cómo sobreponerse al dolor de la pérdida de un ser querido en Dios. Amén. Cómo sobreponernos de eso en el Señor. Porque estamos viviendo tiempos muy complejos donde a causa de esta pandemia, muchos cristianos, hermanos en la fe, hemos perdido seres queridos. Algunos han perdido un padre, otros han perdido hijos, mamá, algún sobrino, y esto ha venido a traer luto, ha venido a traer dolor a los hogares de muchísimos hermanos. Eh, y estamos tristes porque esto, ¿verdad? Ha traído dolor no solamente a la familia, sino también dolor a los que amamos a estos hermanos. El otro día, valga la redundancia, una persona, el papá de un ser querido de nosotros, de un familiar, estaba grave en el hospital, y la hermana, la hija, perdón, de este hermano, me llamaba llorando diciendo: pastor, hermano Robertito, me decía, o Robertito, porque somos familia, mi papá está grave, ore para que Dios haga un milagro. Y pasaron unos días, eso fue un sábado, el lunes vuelvo a llamar para preguntar cómo seguía el papá de este familiar, y mi hermano me dice que ayer lo enterramos. Y eso a mí me sorprendió. Inmediatamente oré por toda la familia. Es un dolor terrible que están pasando las familias de muchos hermanos, y en esta hora pues queremos tratar ese tema. Y para eso hemos invitado a la pastora, amén, Claudia González. Ella es pastora en la ciudad de Andes, departamento de Antioquia, amén. Y ella, Dios la ha usado, amén, en pastorear la iglesia, amén, de Andes por muchísimo tiempo, junto con su esposo, quien en vida fuera el pastor Edilberto Marín, un amigo. Y también Dios la ha usado predicando ya en convenciones de damas, en consejería, y ella ha pasado por esta situación que hoy en día muchas familias están pasando. Quiero darle unas palabras para introducir, amén, a la pastora, amén, Claudia González, para proseguir en esta entrevista el día de hoy. Pastora Claudia. Sí, pastor. Les saludo de una manera muy especial en este momento, deseando que la paz del Dios Todopoderoso esté sobre cada uno de ustedes. Quiero saludarle a usted juntamente con su familia. Deseo que la paz del Dios Todopoderoso esté alcanzándoles de una manera muy especial. Saludo a su congregación, una congregación preciosa, maravillosa, donde Dios me ha permitido estar compartiendo la palabra del Señor. Y doy gracias a Dios también por usted, por su ministerio, porque usted juntamente con su esposa ha llevado una obra maravillosa allí en Alabama, y creemos, pastor, que usted ha sido de mucha bendición para esta familia rural. Como usted lo ha dicho, pastoreamos aquí en el municipio de Andes, departamento de Antioquia, país Colombia, donde estamos en estos momentos en una coyuntura, diría yo, más que de enfermedad, es una coyuntura espiritual, porque hay una batalla, hay una lucha, pero estamos convencidas y convencidos, pastor, que de esta salimos con la ayuda del Señor. Amén, amén, así es. Pastora Claudia, ya para tratar el tema del día de hoy, como hablamos en nuestro editorial de este programa ahorita, estamos
tratando este tema de cómo sobreponerse al dolor de un ser querido en Dios. Muchas familias, pastoras, están de luto, ha venido dolor, ha venido tragedia, ha venido una situación muy compleja en los hogares de muchos cristianos. Y ustedes pasaron ya hoy, en este mes de agosto, se van a cumplir 3 años. Yo hablaba ayer con Josué, con su hijo, amén, con el hermano Josué, y yo le dije, hermano, para mí ha sido tan rápido esto que no puedo creer que pasaron ya 3 años de la muerte del pastor Edilberto. Amén. Para mí yo creía que eran 2 años y ya van a ajustar 3 años el de haber partido con el Señor. Yo quiero que nos hable primero, no es que estoy pidiendo que reviva, sino yo quiero que usted nos testifique ese momento, cómo usted lo vivió. Porque muchas veces esas cosas no las esperamos, pero yo quiero que usted le hable a los hermanos y amigos que nos están viendo que Dios le ministró acerca de la pérdida de su esposo, amén, el pastor Edilberto Marín. Cuéntenos acerca de eso, pastora. Sí, como usted lo ha dicho, ya cumplimos 3 años, ahorita el lunes. Amén. Cumplimos 3 años de este dolor tan grande, hermano, que deja un ser querido. Cumplimos 3 años en donde sentimos todavía la ausencia de ese pastor, la ausencia de ese padre, la ausencia de ese amigo, la ausencia de ese consejero, la ausencia de ese esposo, de ese compañero que Dios me regaló por 27 años, pastor. Amén. Fueron momentos muy duros. Podemos decir que estos momentos uno no anhela que nadie, absolutamente nadie, pase por ellos. Amén. Momentos en que son tan angustiosos y en el caso del esposo, por eso la Biblia es tan sabia en decir que son una sola carne. Amén. Y que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer. Momentos en que se entrelazan tantos sentimientos y sentimientos que uno siente que juntamente con el esposo uno también desciende y se siente morir, pero que Dios en su infinita misericordia, con toda su misericordia y fidelidad, cuando Él viene y nos arropa, entonces es donde se puede vivir y experimentar ese consuelo, esa fortaleza, esa gracia, ese sustento, esa libertad, porque uno mira cómo aún el dolor se apodera de tal manera de uno que uno siente, pastor, humanamente que no va a ser uno capaz. Pero vuelvo y le digo, la misericordia de Dios es preciosa y Él nos ha ayudado y podemos decir, Ebenezer, hasta aquí 3 años precisamente cumplimos ahorita el lunes, Él nos ha ayudado. Pastora Claudia, usted me testificaba que no sé si fue el día que él si se empezó a sentir mal con los padecimientos del ataque cardíaco, si él estuvo orando en la madrugada. Pero oró más de la cuenta, que usted nos testificaba a nosotros, recuerdo en la mesa ya con los hermanos Linares, que usted cree que Dios ya, él sabía que iba a partir. Por eso él alargó su momento de comunión con Dios en esa madrugada. Cuéntenos acerca de esa experiencia. Bueno, pastor, fue una experiencia
que puedo decir en este momento, aunque no la entendía en la vivencia, en el momento del dolor, puedo decir que es un testimonio muy precioso, muy maravilloso. De hecho, habían palabras que él venía refiriéndome 8 días antes de su partida, donde me abrazaba y me decía, amor, venga lo que venga, siempre yo quiero que usted demuestre de qué está hecha. Tremendo. Palabras que yo no entendía en el momento. Y yo solamente le decía, amor, ¿por qué me dices esto? ¿Qué va a pasar? Y me decía, tenemos que estar preparados para cualquier cosa. Y como usted decía, precisamente esa mañana, ese día que él murió, en la madrugada, nosotros teníamos una disciplina de levantarnos los dos a las 4 de la mañana a orar juntos, a clamar y así hacerlo hasta las 6:30, 7 de la mañana. Amén. Pero resulta que esa madrugada antes del día que él muriera, lo escuché que se levantó a las 2:29 de la mañana. Nunca se me olvida esa hora y yo creo que nunca se me olvidará. Amén. Él se levantó, se arrodilló a orar. Yo le pregunté, lógico, como esposa, le dije, amor, todavía no son las 4 de la mañana, ¿por qué vas a orar tan temprano? Y me dijo, tengo necesidad. Ale- Tranquila, acuéstese, siga descansando, yo voy a orar. Y luego cuando el despertador suena a las 4 de la mañana, todavía él estaba orando. Y entonces luego suena el despertador otra vez a las 7 de la mañana y todavía él está orando. Y le sentía los sollozos, sentía cómo modulaba, sentía lo que él estaba sintiendo en el momento, porque era un momento de quebranto, era un momento de humillación delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Y durante todo el día pude ver cómo lo notaba de ánimos apocados, lo notaba como cabizbajo, lo notaba que estaba como desanimado físicamente. Y yo pensé, en mi parte humana pensé que prácticamente había estado de vigilia toda la madrugada y que por esta razón se sentía así. Amén. Luego de que viene el infarto, luego de que él parte a la presencia del Señor y la experiencia que yo viví en el momento que él partió a la presencia del Señor, que pude contemplar con mis ojos cómo él recibía a los ángeles del Señor, pude darme cuenta que no había otra cosa más, que él estaba preparando camino espiritualmente para encontrarse con el Señor. ¿Cómo fue ese momento, Pastora Claudia, en el que usted puede ver qué acción hizo él, en la que usted pudo ver que él miró algo, que sus ojos vieron algo y que después él expiró? ¿Cómo fue ese momento, Pastora Claudia? Fue un momento muy emocionante, pastor. Un momento muy emocionante porque cuando él es remitido del hospital del municipio en que vivimos, esto lo colocan en la ambulancia para llegar a la ciudad más cercana que tenemos, que es la ciudad de Medellín. Y bueno, lo acuestan con todo el protocolo médico que tenían que hacerlo. Yo me quedo con él, comienzo a hablar con él, aunque él no refería ni una sola palabra. Comienzo a expresarle mi amor, a decirle que lo amaba mucho, que Dios le iba a sanar y que Dios le iba a levantar, iba a restaurar su corazón en ese momento, porque ya el diagnóstico era de que él tenía un infarto. Amén. En el momento que yo estoy diciendo estas palabras, yo cierro los ojos
y el Señor me muestra un ataúd, y dentro de ese ataúd estaba el féretro. Sentí que era una experiencia muy fuerte en el momento y no quise aceptarla porque humanamente no queremos aceptar la muerte de un ser querido, Así es. menos de un esposo. Humanamente digo yo que no estamos preparados, por muy espirituales que seamos, no estamos preparados para la muerte de un ser querido. Y en esta tarde yo pudiera decir, no está ninguna mujer en la faz de la tierra preparada para aceptar la muerte de su amado esposo. Cuando el Señor me muestra esta visión, yo comienzo a reprender espíritu de muerte. Y luego el Señor me seguía llevando aún más allá de esta visión y me mostraba ancianas de la congregación que pastoreamos y me mostraba cómo ellas lloraban encima del féretro, y el Señor me decía a mí en la visión, me decía, diles que no lloren porque yo me lo he llevado a mi presencia. En ese momento yo comencé con más fuerza a expresarle mi amor, a expresarle mi sentimiento, pero yo comencé a notar su cuerpo ya sin fuerzas, su cuerpo no tenía el vigor, sus piernas las notaba sin ninguna fuerza, y cuando yo le miro de esta manera, entonces yo levanto la cabeza y le pregunto a Dios y le digo, Dios, ¿y este ministerio? ¿Qué va a pasar con este ministerio? Y viene la voz del Señor que me responde y me dice, ¿de quién es este ministerio? Tuve que agachar la cabeza y decirle a Dios, perdóname, este ministerio es tuyo. Cuando el Señor me dice estas palabras, entonces yo me acerco a su corazón y le iba a dar un beso en la mejilla. Y cuando yo le voy a dar un beso en la mejilla, inmediatamente digo yo que él tuvo que haber visto ángeles del Señor o al mismo Señor Jesucristo, porque en ese momento lo que él hizo fue levantar sus manos, las levantó al cielo y pudo referir palabras como esta, Dios, Dios mío, alcanzó a decirlo, y diciendo estas palabras fue donde yo puedo decir, su espíritu fue recibido. Tremendo, tremendo. ¿Por qué le he pedido que usted relate esto? Porque tiene que ver con el tema de hoy. El tema es que nosotros los creyentes tenemos esa consolación que el hombre, que la persona o que la familia que no tiene a Dios, no la tiene. Nosotros tenemos esa consolación, es un dolor grande, pero tenemos esa esperanza bienaventurada de gloria y tenemos esa fortaleza que el Espíritu Santo da a aquellos que hemos perdido un ser querido en el caminar del Señor. Ahora, mi pregunta es, Pastora Claudia, ¿cómo ustedes podemos decir, Dios ha trabajado? Porque Dios que está trabajando. Ha trabajado primero como esposa, usted como viuda, ahora ya como viuda de él, del pastor Edilberto, cómo Dios ha trabajado en su corazón para ayudarle en la pérdida de este hombre de Dios que fue su esposo, Pastora Claudia. Bueno, hoy más que nunca tengo que decir, Pastor Roberto, que la misericordia de Dios ha sido muy grande, muy grande, muy grande. Y creo que ese sería mi cántico diario, misericordia de Dios. Amén. En el momento de su desenlace, en el momento en que Él se va, yo sentí que el Señor a mí me había ya mostrado y ya me había dicho lo que iba a acontecer.
y que de la misma manera tenía que buscar fortaleza solamente de Él, que no había otra manera como yo pudiera superar este dolor, sino haciéndome de su presencia, asida de su misericordia, era que yo iba a salir adelante. Recuerdo precisamente, pastor, que unos 10 días antes de el partir, estando precisamente nosotros allí donde ustedes en Estados Amén. Unidos, yo sentí una necesidad muy grande en mi espíritu, muy grande, de estar en intimidad sola con Dios, Yo de soy, estar a solas con la presencia del Espíritu Santo. yo soy testigo también de Y eso. esto yo ni lo entendía, porque cuando yo estuve en este periodo de ayuno, pastor, era una agonía que había dentro de mí. Era algo que yo no podía ni hablar delante la presencia del Dios Todopoderoso. Pero cuando viene la muerte o la partida de mi esposo, lo único que yo hice después de habérselo entregado a la funeraria, de haberle entregado el cadáver a la funeraria, yo entré a mi cuarto y en ese momento me subió un escalofrío por todo el cuerpo, algo que no se puede explicar fácilmente, pero yo me mandé la mano a la cabeza y lo único que pude decir fue, Dios mío, no permitas que yo me descomponga. Yo Tremendo. quiero agradarte en todo y dame fortaleza para poder aceptar este dolor y poder aprender también de él. Y cuando yo digo estas palabras, entonces recuerdo aquel ayuno, aquel retiro que yo había hecho allí en Estados Unidos y vino presencia de Dios sobre mi vida porque recordé que en esos momentos que yo estuve a solas con Dios, sentí al mismo tiempo una fortaleza que solamente venía de parte del Espíritu Santo. Qué Cuando lindo. yo recuerdo estos momentos, entonces me arrodillo al lado de mi cama y le dije al Señor, hoy se va ese compañero, hoy se va ese amigo, hoy se va ese esposo, hoy se va ese consejero, hoy se va ese pastor, hoy se va esa ayuda, hoy se va ese amigo que caminó conmigo durante 27 años. Lo único que puedo pedirte en este momento es que tu presencia no se vaya de mi vida, que tu presencia siempre esté ahí conmigo, que tu presencia me ayude a atravesar este momento tan duro y me ayude a beber la copa del dolor, la copa de la tristeza, la copa de la angustia. Y creo, pastor, que no hay otra fórmula, no hay otra fórmula para el cristiano. No hay otra fórmula ni para el hombre, ni para la mujer, ni para el joven que pierde un ser querido. Lo único es que la presencia de Dios sea invocada y que venga a nuestras vidas como una realidad. Para mis hijos no ha sido fácil. Para mis hijos ha sido muy difícil este momento de ausencia de su padre. Pero entonces le damos gracias al Señor porque el Señor nos ha dado momentos de familia, momentos en que he podido abrazarme con ellos, momentos en que hemos a solas y Dios me ha permitido orar por ellos, ministrarles y de hecho en mis oraciones, en mis devocionales, siempre tengo que presentarlos ante Dios y pedirle a Dios, como tantas veces le he dicho a ellos, que su Padre en la tierra, el que los engendró, ha partido, ha muerto, pero que hay un Padre divino que vive por los siglos de los siglos. Un Padre que aunque no esté físicamente ese varón, ese hombre para abrazarles,
Hay unos brazos de misericordia que Amén. continuamente los están ayudando, abrazando, para que ellos puedan superar la pérdida de este Padre tan especial que tuvieron aquí en la tierra. Amén. Ya en esta hora, pues culminando, Pastora Claudia, ¿qué consejo le puedo dar a usted a aquellas familias? Primero, a aquellas familias que conocen del Señor y que han perdido un ser querido, y también a las otras familias que no tienen a Dios y que han perdido un ser querido. ¿Cuál es el consejo? Amén. Porque usted ha pasado por este momento de dolor y ha visto la mano de Dios. ¿Qué consejo le puede dar a aquellas familias cristianas que en este momento, independientemente de que sea el coronavirus o alguna otra enfermedad, han perdido un ser querido? Y también a las familias que no tienen a Cristo y que han perdido un ser querido. ¿Qué les puede decir en este día? Bueno, el consejo, pastor, que en este momento podemos darle a aquellas familias que han perdido un ser querido, que han sido víctimas de esta pandemia, que han sido víctimas de este coronavirus, de este COVID-19, que esta pandemia tocó las puertas de sus hogares. El único consejo que podemos en esta hora darle a todas aquellas familias es aferrarse de la mano del Señor. De todas maneras, tarde que temprano, el ser humano tiene que dejar esta tierra. Amén. El ser humano tiene que ir a la presencia del Señor. Y aún si el Señor tardara todavía unos días más, todos nosotros vamos a partir de esta tierra. Nos vamos a ir. Amén. Pero hay dos cosas, Pastor Roberto. Lo más importante es vivir con Dios el día a día. Amén. Porque nadie está exento de la muerte. Así. La muerte es el único amigo que no falla. Él toca las puertas de los hogares. Así es. Esta enfermedad ha tocado la puerta de muchos hogares. Esta enfermedad se ha llevado seres queridos, se ha llevado amigos, se ha llevado compañeros de trabajo, se han llevado vecinos. ¿Cuántas personas han perdido un ser querido por esta enfermedad? Pero lo más importante es que el cristiano, el creyente, el hombre y la mujer que han creído en Dios, tienen o tenemos una promesa de saber que muy pronto nos vamos a ver con esos seres queridos, pero que para encontrarnos con esos seres queridos, pues tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir batallando, tenemos que seguir con la mano puesta en el arado, no podemos desmayar. Esposa, usted que me está escuchando en este momento, que a lo mejor ha perdido a su esposo, yo quiero decirle en esta hora, recuerde siempre que hay un amigo fiel, hay un esposo. Nosotros somos la esposa de ese santo de Israel. ¿Quién dice que no tenemos dolor por la pérdida de nuestros seres queridos? Claro, hay dolor, hay angustia. Es que nosotros no estamos hechos, como decía un predicador en esta semana, ni de tuerca ni de tornillos. Nosotros estamos hechos de un material sensible, Amén. de un material vulnerable al dolor, a la angustia, a la tristeza. Por eso fue que el Señor Jesucristo, precisamente, tengo un texto, pastor, para leer en esta hora de la tarde. Por eso fue que el Señor Jesucristo allí en el Evangelio según San Juan, capítulo número 16, del versículo 29 en adelante, hay unas palabras muy fascinantes de las cuales yo he echado mano en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos de tristeza. El versículo 33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Son palabras tan preciosas, son palabras tan hermosas, Pastor Roberto, son palabras tan maravillosas, doliente, que a lo mejor en esta hora me está escuchando. Son palabras que el mismo Señor Jesucristo las vivieron sus discípulos, porque una cosa es vivir una experiencia y otra cosa es hablar de ella. Y yo hoy no te quiero hablar solamente de palabras, tú que me estás escuchando, hijo, hija o esposo también, porque también hay viudos, Pastor Roberto, y creo que hay viudos que también nos pueden estar escuchando. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y lo más maravilloso es echar mano de estas palabras que el Señor Jesucristo pudo decir a sus discípulos en un momento en que ellos, sus discípulos, le dijeron: nos estás hablando claramente, ahora nos estás hablando sin alegorías, estás diciendo las cosas como es, ahora las entendemos y aún sabemos que no necesitas que nadie te pregunte, estás hablando claro y sabemos que has salido de Dios. Y entonces ahí es cuando Jesús tiene que venir y decirles a ellos: ahora creéis, he aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Mire, son palabras de un Cristo, de un Señor que estaba hablando desde su parte humana. Él estaba hablando desde su dolor. Él estaba hablando desde aquel dolor, angustia y tristeza que estaba sintiendo, Pastor Roberto, porque recordemos que cuando él sabía que la hora de su partida, la hora de su entrega, la hora de su traición, la hora de su crucifixión se acercaba, él sentía dolor y tuvo que decirle al mismo Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle, Pastor Roberto, a todos los que en esta hora están en sintonía, los que se están comunicando, los que nos están viendo: ¿quién podrá? ¿Quién podrá ir en contra de la voluntad de Dios? ¿Quién podrá decirle a Dios: no te lleves a un ser querido? ¿Quién? ¿Quién podrá cambiar los términos a la vida que Dios le ha puesto a un ser humano? Nadie, 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 pastor. Porque recuerdo que en uno de los momentos de dolor, de angustia, de tristeza, una de mis palabras fueron: Dios mío, ayúdame a nunca preguntarte por qué te llevaste a mi esposo. Porque a Dios no se le pregunta nada. A Dios no se le dice por qué. Nunca, nunca se dan frases con un símbolo de interrogación. Solamente tenemos que rendirnos a Él y suplicar su misericordia en momentos de tristeza y en momentos de dolor. El Señor Jesucristo está diciendo y les está profetizando a ellos, les está diciendo: yo voy a quedar solo, todos ustedes van a ser esparcidos, pero no se preocupen, solo yo no voy a quedar, el Padre va a estar conmigo. Amén. Hermano Roberto, y yo creo que esa debe de ser la confianza y la seguridad más clara y más contundente que cualquier doliente en el mundo entero debe de tener. Se puede morir papá, se puede morir mamá, se puede morir esposo, se puede morir esposa, se puede morir hijo, se puede morir hija, se puede morir la suegra, el suegro, se puede morir cualquier ser querido, pero entonces tenemos que decir las palabras que dijo el Señor Jesucristo: yo no estoy solo, Dios está conmigo.
Él dijo, porque el Padre está conmigo. Y luego les añade otras palabras más, que le dice, yo he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz. Amén. Aplicamos aquellas palabras del Señor Jesucristo que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en los momentos de dolor, en los momentos de sepelio, donde tanta gente nos acompaña, y gloria a Dios por todos los que nos acompañan en un velorio, en un sepelio, pero tarde que temprano se van. Amén. Se van, pastor, se van, se van. Ya se olvidan de ti. Ya son pocos los que te pueden llamar y preguntarte cómo has estado, cómo ha pasado todo este tiempo para ti, lo que hace que murió este ser querido. Pero de una cosa estamos seguros, que la paz de Dios permanece. Puede pasar 1, 2, 3, 4, 5 años de haber partido un ser querido de nuestras vidas, y la paz de Dios sigue siendo la misma. El consuelo de Dios sigue siendo el mismo. La fortaleza de Dios sigue siendo la misma. Concluye el Señor Jesucristo diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué quiso decir el Señor Jesucristo con esto? En el mundo tendréis aflicción, que no nos escapamos de sentir dolor. No nos escapamos de sentir soledad, de sentir la ausencia de un ser querido. Pero de una cosa sí estamos seguros, que en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la angustia, la paz del Señor Jesucristo está con nosotros. Amén. Aleluya. Ya para terminar, siempre concluyo el programa con una pregunta. Hago una pregunta y el entrevistado me la contesta con una sola frase. Y vamos a ir a esta parte que, amén, de contestando la pregunta con una sola frase. Edilberto Marín Correa. Amor. Iglesia de Andes. El todo de mi vida. Movimiento Misionero Mundial. La razón por la cual trabajamos para el Señor. Sus hijos. El todo de mi ser. Y por último, Jesucristo. La vida misma. Aleluya. Gracias, Pastora Claudia. En esta hora yo quiero cerrar para que oremos, Pastora Claudia, y usted nos guíe en una oración para que Dios en esta hora consuele estas familias que en medio de esta situación, de esta pandemia que ha dejado luto en el mundo entero, Dios se glorifique y Dios consuele y el Espíritu Santo haga una obra de fortaleza. Amén. En esos corazones. Guíenos en oración, por favor. Bueno, vamos a orar. Quiero que en esta hora se unan y nos acompañen en esta oración. Todos los pastores que nos están escuchando, los que nos han estado observando, deseo orar a favor de esas viudas, de esos huérfanos, de esas iglesias que también han perdido sus pastores, de todos los que en esta hora necesitan consuelo de parte de Dios, para que venga presencia del Espíritu Santo y pueda levantarles y ayudarles. Santísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Sí, mi Dios. En esta hora te alabo y te bendigo. En esta hora te exalto. En esta hora te doy la gloria. Gracias por este programa. Gracias por tus siervos, Señor, que tuvo a bien invitarnos para poder compartir de estas experiencias tan vividas. Gracias, Señor, te doy por su familia. Gracias te doy en esta hora por aquellos seres queridos que nos están escuchando
que han perdido algún miembro de su familia, de su hogar, que en este momento lloran la pérdida de pronto de un esposo, de una esposa, de un hijo, de una hija, de un suegro, de una suegra, de un hermano, de alguna hermana, de un pastor, de algún hermano en la fe. Yo suplico, Señor, que aunque yo no los conozco, tú sí los conoces, Señor de gloria, y sabes por quién y por quienes estamos orando en este momento. Venga presencia que fortalezca, venga presencia que restaura, venga presencia que levante, venga presencia que consuele, porque echamos mano de aquella promesa, de aquellas palabras, Jesucristo, que dijiste: yo me voy, pero os enviaré otro consolador. Así que consolador consuela, consolador en esta hora consuela y trae paz a cada vida necesitada. Consuela el corazón de las madres que lloran por sus hijos. Consuela el corazón de esa esposa que llora por la pérdida de su esposo. Consuela el corazón de esos hijos huérfanos que en esta hora lloran la ausencia de su padre o de su madre. Todo esto yo imploro en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Y sé que ahí donde usted me está escuchando, usted recibe consuelo de parte de Dios, recibe fortaleza, recibe ayuda y recibe también liberación. Que no haya dolor que te oprima, sino que te levantes en el nombre de Jesús creyendo que Jesús está contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así es que damos gracias a la pastora Claudia por el tiempo que apartó para estar en nuestro programa Temas de Impacto Espiritual. Por favor, suscríbase a nuestro canal de YouTube. Amén. Roberto Andino, Temas de Impacto Espiritual. Y esté pendiente, amén, para otro próximo programa de Temas de Impacto Espiritual. Píquele ahí a la campanita, déjenos algún comentario. Y si Cristo no ha venido, estaremos en un próximo programa, Temas de Impacto Espiritual. Dios les bendiga en esta hora.